Hola, bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de reacción con Nacho Texi. Pero hay que grabar. Yo sí, yo al menos. ¿Cómo se llama el canal? Es de Pepe el Mago. Un anuncio de Duolingo, no me la creo. Los vídeos son de Pepe el Mago. Garten of Banban es el juego de terror del... ¿Qué? El vídeo que sí es de Pepe el Mago. No sabes qué juegos llevarte. Baja Los juegos pues digitales soy. los tienes. Falta. Garten of Banban es el juego de terror del momento. Esta joyita, que parece una fusión entre los ultra populares Poppy Playtime y Rainbow Friends, nos lleva a explorar un jardín de niños abandonado, que como ya te podrás imaginar, esconde muchos secretos y aún más horrores. En este video vamos a narrar su historia con lujo de detalles, pero no solo eso. Al final los voy a dejar con una teoría que intenta explicar algunos de los misterios detrás de esta nueva y terrorífica aventura. Sí, ¿Te encuentras terrorífico. listo para conocer a Banban y a su grupo de traviesos y coloridos amiguitos? Pues entonces comencemos de una vez. Esto me da más risa que miedo. Nuestro macabro relato empieza mostrándonos la grabación de una cámara de seguridad y un misterioso mensaje que reza lo siguiente. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un algo asunto muy de... delicado. ¿Qué significa todo esto, te preguntas? Deja que te lo explique. Resulta que hasta hace muy poco el jardín de niños de Banban contaba con una gran reputación, ya que utilizaba técnicas de enseñanza avanzadas que hacían que los pequeñines desarrollasen sus habilidades mucho más rápido de lo normal. De más está decir que todos los papás querían que sus hijos estudiasen ahí. Los niños, por su parte, estaban más que felices de asistir, ya que ahí vivían Banban y sus amigos. Un grupo de mascotitas que, además de entretenerlos, les enseñaban a compartir, ser amables y ayudar a otros. La felicidad se respiraba en el ambiente. Un fatídico día, sin embargo, todos en el kindergarten de Banban desaparecieron sin... Esto incluía a los... Soy fan de la persona que estaba por ahí con el cartel de limpieza ya que ahí vivían un fatídico día sin embargo Banban y sus amigos, un grupo de mascotitas que, además de entretenerlos, les enseñaban a compartir, ser amables y ayudar a otros. La felicidad se respiraba. Soy fan del desktop En el ambiente. Un fatídico día, sin embargo, todos en el kindergarten de Banban desaparecieron sin dejar rastro. Esto incluía a los maestros, al personal de limpieza y seguridad y por supuesto que también a los pequeñines. Nuestro protagonista, al que llamaremos Bob con cariño, era el padre de uno de estos niños desaparecidos que, como ya te podrás imaginar, estaba En sí no era el padre, en sí era la madre. Increíblemente preocupado por su hijo y quería encontrarlo a toda costa. El desesperado hombre consiguió las imágenes de una de las cámaras de seguridad del jardín de Banban y se puso a verlas con la esperanza de dar con el paradero de su pequeño. Pero si eso es más Digital Circus. ¿Qué está pasando? La grabación empezaba a las 10 de la mañana y mostraba una habitación con varias computadoras antiguas que parecía ser una oficina. Se escuchaba la risa y el alboroto de los niños a lo lejos. Era la hora del recreo. A las 11, una de las sillas cambió de posición como si alguien la hubiese movido. Al mediodía aparecieron unos tablones de madera junto a un martillo en uno de los muebles y los pequeñines dejaron de hacer ruido. El recreo había terminado, o al menos eso parecía. A la 1 la puerta de la habitación se abrió mostrando un mural de uno de los famosos personajes del kindergarten. Una hora más tarde, una especie de humo negro apareció frente al mural y la silla volvió a moverse. A las 3 p.m. la puerta se cerró y todo quedó en oscuridad. Ahí terminaba aquel extraño metraje. Las imágenes no le dieron pistas sobre el paradero de su pequeño, así que Bob, que tomar, decidió ir él mismo al jardín de Banban para encontrarlo. Por algún motivo, la policía no le estaba prestando mucha atención al caso, así que no veía otra opción. Eso era porque es la policía del mundo de Gumball, el Donut ese.
Luego de un corto viaje llegó al kindergarten y fue recibido por un lobby colmado de color donde los principales protagonistas eran las mascotas del lugar. 1, 2, Estos 3, 4, sonrientes 5, 6. personajes habían sido plasmados en las paredes. Bob conocía sus nombres ya que su pequeñín era un gran fanático y siempre le hablaba de ellos. El verde era Jumbo Josh y su misión era enseñarle a los niños a comer frutas y vegetales. La medusa anaranjada se llamaba Stinger Flynn y su objetivo era educar a los pequeñines para que ayudasen a los demás. El pajarito rosa llevaba el nombre de Opila Bird La medusita que medía 30 metros. y quería que todos los peques estuviesen siempre sonriendo. La cosa azul era el Capitán Fiddles y hablaba como si Ok. fuese un cavernícola. El monstruito blanco de cachos era Bambalina y le enseñaba a los niños a ser amables con todo el mundo, mientras que Ban Ban, el cual por cierto era el líder de la banda, tenía la misión de enseñarles a compartir. Nuestro protagonista no tenía tiempo que perder, así que se puso a investigar sus alrededores. En el lugar había 2 puertas y ambas estaban cerradas, Área de así que creatividad, buscó área de alguna manera de creatividad. abrirlas. En la cafetería no había nada, pero su suerte cambió cuando examinó el escritorio de la recepción. Ahí, entre 2 viejas computadoras, encontró una tarjeta azul y supo al ¿Nos instante van a describir todo el capítulo 1? que le serviría para Esto va a ser entrar en largo. una de las habitaciones cerradas. Bob pasó la llave por el sensor y la puerta se abrió lentamente. Dentro halló un almacén lleno de cajas donde había un dron, un control remoto y Bla, bla. Y me sale anuncio de Pokémon. un almacén lleno de cajas donde había un dron, un control remoto y una nota. Nuestro protagonista la leyó con atención. Querida mami, me estoy escondiendo en un cuarto, pero tengo que luchar contra el monstruo. Es mi única oportunidad para gustarle a Claire. Aquí habían 2 opciones. O este pequeñín tenía una imaginación muy vivaz que lo hacía imaginarse monstruos con los que había que luchar para conquistar el corazón de su amada, o algo muy siniestro estaba ocurriendo en aquel lugar. Nuestro O le gustaba a Claire. protagonista agarró el control remoto para controlar al dron, Sí, pero la se dio pila. cuenta de que le faltaban baterías, así Pero que eso fue a fue un buscar anuncio. Ah, no. algunas. Sobre las mesas en la cafetería encontró justo casualidad. lo que necesitaba. Él era una persona muy observadora, así que se le hizo un poco extraño no haber visto las baterías la primera vez que entró. Ha de ser la preocupación. Pensó. Bob usó Sí, su para nuevo mí también juguete fue para raro. activar unos enormes botones rojos que se veían sospechosos y mientras Dejarle lo también hacía botellas cayó en raras. cuenta de algo curioso. El lugar tenía una tecnología demasiado avanzada para ser un jardín de niños. ¿Drones? ¿Escáneres de tarjeta? ¿Puertas automáticas? Más parece un laboratorio que un kindergarten. Pensó. Nuestro protagonista cruzó la puerta amarilla y del otro Y un lado se pajarraco. encontró con un largo pasadizo y con una de las mascotas del lugar. El Opila pajarraco. Bird lo miraba con mucha atención. Desde la pajarraco. entrada de una de las habitaciones. Bob supuso que se trataba de una escultura, así que se le acercó curioso. Lo que él nunca imaginó es que el pajarraco se movería por sí solo. Sabía que le van a llamar pajarraco, todo el mundo le llama así. Era como si estuviese vivo. Esto no puede ser real. Está vivo. Mi mente me debe de estar jugando una mala pasada. No, Pensó no. Bob. Muy cerca aguardaba un salón de clases que estaba lleno de mesas y sillitas de colores. Todo parecía normal hasta que leyó la pizarra. El fin fin está está aquí, cerca. decía aquel mensaje. Eres cerca. Por el tipo de No letra está- parecía no está haber aquí. sido escrito por un niño. También No. descubrió que había un rincón donde los niños traviesos eran castigados y humillados, tal como ocurría en las escuelas de antaño. Ban Ban ¿Qué es eso? adornaba una de las paredes con el siguiente mensaje. Compartir es preocuparte por los demás. Tu páncreas es mío. ¿A dónde demonios he enviado a mi hijo? ¿Qué es este lugar? Pensó Bob, más Ya. preocupado que nunca. En la esquina de los revoltosos encontró otro de los botones, pero este estaba desactivado. Para prenderlo tendría que hallar una tarjeta amarilla, así que salió al pasillo. Activó otro de los sensores y quedó anonadado al descubrir una habitación Este es de el patio, juegos ¿no? enorme.
El cuarto tenía árboles, un barquito, un riachuelo de mentira, columpios, sube y bajas y hasta una estructura de madera con toboganes incluidos. De más está decir que aquel lugar era el sueño de cualquier niño pequeño. En una de las Mayor. esquinas encontró lo que De parecía cualquier ser una niño, estatua de pequeño y Opila mayor. Bird junto a un mensaje que decía lo siguiente. La misión de Opila Bird. Nos va a leer todos los mensajes en serio. Opila Bird tiene muchísima hambre. Hambre. Aliméntalo con 6 huevos para conseguir un premio. Premio. Quedaba Bla, claro bla, que se bla. Bueno, trataba de un juego para que los más pequeños desarrollasen sus habilidades motrices mientras se divertían. Bob decidió participar. Antes de empezar su búsqueda, notó que alguien había sellado la entrada de otra zona con un par de tablones de madera. Estos eran los mismos que había visto en la grabación de seguridad. Gracias a un letrero, supo que del otro lado aguardaba la piscina de pelotas. Nuestro héroe siempre había sido bueno encontrando cosas, así que no tardó en hallar 5 de los 6 huevos. El Yo me último tiré media resultó hora bastante más buscándolo. difícil, ya que para dar con él tuvo que activar un sensor que estaba muy pero que muy bien escondido detrás de las escaleras que daban al tobogán. Con su misión ya cumplida, el protagonista regresó para alimentar al pájaro y su premio fue una tarjeta amarilla. Ahora podía activar el sensor en el salón de clases, así que fue corriendo para allá. Esto hizo que el botón en el rincón de los niños traviesos se activase, así que usó su dron para romper uno de los vidrios y presionarlo. Acto seguido, un compartimiento cercano se el abrió y martillo. dentro Ahora lo gigantesco abro. justo al centro. Esto no se parece en nada a las piscinas de pelotas que yo conozco. Pensó preocupado el protagonista. En una de las Normal. paredes vio lo que parecían ser huellas de pájaro que salían de las profundidades. Estas desafiaban todas las leyes de la gravedad, así que supuso que se trataba de pinturas decorativas. Tenían que serlo. Nuestro héroe activó un sensor amarillo y esto hizo que una silla flotante apareciese de la nada. Aquel peligroso carruaje tenía la tarea de llevarlo a través del enorme hueco. Bob le tenía muchísimo miedo a las alturas, pero el amor por su hijo era aún más grande, así que se montó en la banqueta temblando de pies a cabeza. Él se quedó muy quietecito y gracias a eso pudo cruzar sano y salvo. Del otro lado aguardaba un acertijo bastante sencillo que consistía en seleccionar el color correcto de cada monstruo bollorros. y una nota que le puso los pelos de punta. Decía así. Envíos rápidos y gratis. Casi. Que le puso los pelos de punta. Decía así. Yo solo. Quiero jugar en el hueco pájaro, pero todos me dejaron. Todos tienen fiesta sin mí. La señorita Mason me vio, pero se fue. Estoy asustado porque el hueco es ruidoso y mis amigos gritan en él, pero el pájaro es gracioso. Quedaba claro que el mensaje había sido escrito por un niño muy pequeño, ya que estaba plagado de faltas ortográficas. Bob resolvió el acertijo de los colores rápidamente y esto hizo que Bueno, esto se abriera. Dentro halló una tarjeta anaranjada que le serviría para seguir explorando el kindergarten. Ni bien la agarró, escuchó un chillibla. Ahora Fue así ya no como pila, notó todísima uy. atención. Tony nunca antes lo había hecho. Por suerte, él había practicado atletismo en el pasado y además Ni de estaba broma. muy en forma, así que alcanzó el otro lado Ni de broma. rápidamente. Activó un botón de Aquí. emergencia con Opila Oye, ¿ese Bird sitio? aún en la plataforma y lo vio caer a las profundidades. Se había salvado de milagro. Bob, sin embargo, no tenía tiempo para recobrar el aliento. Su pequeño seguía atrapado en aquel terrible lugar y él lo rescataría a toda costa. Tenía que. Antes de seguir adentrándose aún más en el kindergarten, el protagonista regresó al lobby para ver si encontraba alguna nueva pista. Grande fue su sorpresa cuando en la cafetería, sobre una de las mesas, halló una grabadora, un viejo cassette y un mensaje que decía "para ti". Quedaba claro que no estaba solo. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, el valiente de Bob escuchó la grabación. oye, eso no lo sabía. Está jugando demasiado bruto. Deben de estar a lo muy bruto. No quedaba
quedaba ninguna duda ya. Algo Son niños, sí terrible que son había pasado en catastróficos. aquel lugar y todo parecía indicar que los niños se habían Son niños que traviesos, que han roto esa mitad. llevado la peor parte. Mi hijo tiene que estar bien, por favor, que mi hijo esté bien. Pensó muy angustiado mientras corría Ahora para abrir entra otra a la puerta al final del habitación. pasillo. Encontró Ahora que una entra a la pequeña habitación oficina morada. que tenía un televisor de pantalla plana empotrado en la pared y un escritorio con una vieja computadora. Ahí. Justo ahí halló un ticket de avión. Este estaba programado para el 23 de octubre del 2016 y el titular era un hombre llamado Uthman Adam. El vuelo salía de la ciudad de Montreal en Canadá y llegaba a Madrid en España. Bob notó que el boleto tenía un código QR impreso, así que lo escaneó con la esperanza de descubrir algo más. Enorme fue su sorpresa cuando en la pantalla de su celular vio aparecer la siguiente imagen. Llegaste al salón de Jumbo Josh. Aquí es donde Jumbo Josh y sus hermanos vienen a descansar. Por lo general los intrusos son convertidos en papilla, pero parece que tú te has esforzado mucho para llegar a este lugar. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Pon música relajante, cómete un pastel y haz unos cuantos amigos. Nuestro perspicaz protagonista entendió que aquel ticket de avión Ahí. era A ver cómo Probablemente sigue. formaba parte de algún otro juego para los Sí. niños. Lo de convertir a los hipop. El héroe empezó un quejido. Otra no. Dobla no. Bueno, Una pues no. alarma empezó a sonar. Bob no sabía qué demonios estaba pasando, pero lo entendió todo cuando de la oscuridad surgió una versión gigantesca y sonriente de Jumbo Josh. Ya sabí. La bestia. Así que para hacer la espera un poco más amena, los voy a dejar con una pequeña teoría de lo que creo está ocurriendo en este kindergarten del horror. Para mí que el principal objetivo de este lugar era poner a prueba a los niños de distintas maneras para ver quiénes eran los más ágiles, valientes, inteligentes y fuertes. La búsqueda de los huevos, el acertijo de los colores, encontrar el ticket de avión falso y hasta montarse en la silla voladora habrían sido exámenes disfrazados de juegos. El kindergarten no sería más que una fachada, una manera de tener un suministro ilimitado de pequeñines sin levantar sospechas de nadie. Lo más probable es que el fundador sea un loco al más puro estilo de Joey Drew en Bendy and the Ink Machine o de Elliot Ludwig en Poppy Playtime. Su objetivo sería el de darle vida utilizando a los pequeñines que mejor puntuaron en las pruebas. La grabación que encontramos casi al final del juego pareciera indicar que alguna de estas abominaciones, Yo creo que Jumbo Josh. probablemente el gigantesco de Jumbo Josh, logró escapar de las profundidades del edificio donde se llevaban a cabo los experimentos, causando un terrible accidente donde los niños fueron las principales víctimas. La bestia tiene una de sus manos toda ensangrentada, lo que nos da a entender que ha salsa de machacado tomate. a algún ser vivo. Yo solo espero que no se trate de los salsa de tomate. pequeñines. También existe una forma de entrar en la habitación del sensor morado. Para hacerlo tendremos que encontrar un séptimo huevo, el cual por cierto está muy pero que muy bien escondido en la piscina de pelotas, y entregárselo a Opila Bird para que nos dé otra llave. Este cuarto es el mismo que vimos en el metraje de la cámara de seguridad al comienzo del juego. Y aunque no esconde nada muy revelador, aquí podremos encontrar un nuevo boleto de avión que tiene como titular a una tal Waverly Mason. Sí, lo más probable es que se trate de la maestra que un pequeñín mencionó en una de las notas. También tiene un código A ver qué QR es. y si lo escaneamos descubriremos un texto que dice realmente duele. ¿Será acaso que la pobre señora Mason sufrió un terrible destino? No sé por qué, pero algo me dice que la veremos Creo que transformada Bambalina. en Bambalina para la secuela. ¿Qué opinas tú? ¿Te hace sentido esta teoría? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tienes otra hipótesis, me encantaría leerla, así que déjame... Para mí esa teoría no sirve para nada. Para mí es completamente diferente. Bueno, hasta aquí este vídeo. Adiós.